Hola, ¿qué tal? En esta plática voy a dar una especie de reseña desde mi propio entendimiento sobre el libro El hombre y sus símbolos de Carl Jung. Aunque bueno, preferiría no llamarla reseña, más bien en esta plática, al ir hablando sobre el contenido de este libro, voy a explicar el por qué pienso que este libro tiene el potencial de elevar o llevar la conciencia de quien lo lee a un nuevo plano, digamos a una nueva dimensión. Voy a hablar sobre el contenido de este libro y qué hay en él para que yo haya llegado a esta conclusión. Bueno, a mí me quedó esta sensación después de haber leído este libro y poco a poco irlo relacionando con mis propias vivencias, con cosas que he observado y he aprendido durante mi vida. Es por eso que yo no lo veo como creer dogmáticamente en Carl Jung o en una filosofía o ideología, ya que como acabo de decir, a mí me quedó esta sensación porque este libro resonó con mi experiencia personal, se ajustó a mis observaciones. Y es lo que sugiero que todo el mundo haga cuando lea este libro. Comparen, observen y saquen sus propias conclusiones. Bueno, es lo que debemos hacer siempre, ¿no? Y bueno, entonces, después de habernos sumergido en lo que ahora voy a platicar, en lo que ahora voy a mostrar, ya al final de esta plática habrán visto por qué creo todo esto. Y para esto me voy a enfocar solo en la primera parte de este libro. Esta primera parte es la única que escribe Carl Jung. Las demás las escriben otras personas, pero bueno, no vayan a pensar que por eso no son ya interesantes o importantes. El libro completo es muy interesante. Es un gran resumen de todo lo que Jung descubrió durante su vida. Me voy a enfocar en esta parte porque es aquí donde Carl Jung, digamos que nos da las bases, nos da los cimientos sobre los cuales vamos a poder entender todo lo demás en este libro y en general el trabajo de Carl Jung. En esta primera parte él nos dice que es un símbolo, nos da la definición de un símbolo, nos habla también de los sueños y de los mitos, que es donde vamos a encontrar constantemente manifestados los símbolos. Nos habla sobre el plano consciente y del plano inconsciente, que digamos son los escenarios en donde va a ocurrir la expresión de símbolos, ¿no? Ajá, los sueños y los mitos. Y también nos platica sobre los arquetipos y sobre los instintos y cómo se manifiestan también mediante símbolos y cómo tienen una gran influencia en nuestras vidas. Y también por último, bueno, nos platica sobre los tipos psicológicos. Esto es bien importante porque aprender sobre los tipos psicológicos nos va a dar pistas de cómo es que nosotros reaccionamos, dependiendo del tipo psicológico que tengamos, cómo reaccionamos ante los símbolos y también cómo es que nos relacionamos con los demás, cómo es que conectamos con las demás personas. Los tipos psicológicos, bueno, son primero las dos actitudes, la actitud introvertida y extrovertida, y las cuatro funciones, que es sensación, pensamiento, sentimiento e intuición. De todo esto es de lo que habla esta primera parte del libro y es en la que me voy a enfocar en esta plática. Ujú. Entonces, bueno, pues el libro comienza con la definición de un símbolo. El símbolo mediante imágenes o acciones simbólicas, muestra o más bien representa algo más allá de su significado aparente. El símbolo expresa algo más que su significado inmediato y obvio. Esto a diferencia del signo. El signo representa mediante imágenes, algunas veces abstractas, el objetivo de la organización a la que representa. Y bueno, pues la manera en que este libro nos va explicando qué es un símbolo, los ejemplos que nos va dando, pues siento que nos dice que aprender sobre símbolos, el lenguaje de los símbolos es como si estuviéramos aprendiendo una nueva lengua, o quizá literalmente estamos aprendiendo un nuevo lenguaje. Pensemos, por ejemplo, en que cuando queremos aprender una nueva lengua, no sé, digamos inglés o francés o la que sea, pues lo hacemos porque queremos aprender sobre otro grupo de gente, otra nacionalidad, queremos aprender a comunicarnos con ellos. Solo que cuando aprendemos el lenguaje de los símbolos, esta comunicación que vamos a aprender a tener, la vamos a tener con nuestra propia psique, tanto en la escala individual como en la escala colectiva. Esta escala, la colectiva, se refiere tanto a la especie humana como también a elementos que compartimos con los demás animales y con la vida misma. Un símbolo tiene una característica muy importante. Ajá, no existe de forma única en algún lugar en el tiempo y en el espacio. Su influencia
va a trascender el tiempo y el espacio. No lo vamos a encontrar solo en un pasaje, en algún pasaje único de la historia y nada más. Su poder y su influencia van más allá. La realidad física y psíquica están conectadas y esta conexión trasciende tanto el presente como el pasado y el futuro. Entonces, por ejemplo, un símbolo que encontremos en un mito va a tener esta influencia, este poder, sin importar dónde nos encontremos, en qué país, pues no sé, puede ser Kenia, Bolivia o Australia, y tampoco va a importar cuándo. Esto puede ser el día de hoy. La influencia de este símbolo en el mito puede ser o suceder hace 1000 años, pudo haber sucedido hace 1000 años, o suceder dentro de 2000 años. Ajá, no importa. El símbolo y su significado, su influencia y su poder trascienden el tiempo y el espacio. Es por eso que, si ustedes recuerdan, al inicio de los cuentos se suele decir, érase una vez. Esta manera de empezar un cuento, pues, nos está hablando de algo que sucede en cualquier momento, sucedió en cualquier ocasión, en cualquier lugar. Y por cierto, si les interesa la mitología, que según Jung nos ofrece una gran cantidad de símbolos, pues les sugiero que se sumerjan. Pueden leer a Mircea Eliade, les recomiendo que lean sus libros, les va a llamar mucho la atención y les va a ampliar mucho la perspectiva sobre este tema de la mitología. Pero bueno, continuemos con El hombre y sus símbolos. Este libro nos dice que de todas las formas o manifestaciones de símbolos, la principal fuente son los sueños. Y nos habla de cómo, aprendiendo el lenguaje de los símbolos, podemos saber hasta cierto punto el significado de nuestros sueños y lo que nos quieren decir. Las reglas dentro del mundo de los sueños no son las mismas que las reglas en el mundo consciente. Mientras que en el mundo consciente, ese mundo que nos es familiar todos los días, en el mundo consciente las cosas suceden siguiendo la lógica, siguiendo las leyes de causa y efecto. En el mundo de los sueños no es así. En el mundo de los sueños parece que las cosas no tienen sentido, todo nos parece absurdo, pero si analizamos el contenido y lo traducimos, por así decirlo, entonces pues cada una de las imágenes y motivos que vemos en el sueño pueden tener sentido. Según este libro, los sueños son como una autopista directa al inconsciente. Lo mismo que los mitos. Pero hay que aclarar algo muy importante. Esto no significa que los sueños tienen todos un significado universal y que si yo soñé con una manzana, significa igual para cualquier otra persona que también sueñe una manzana. Cada sueño tiene significado en el contexto del soñante y salvo algunas excepciones, los sueños no tienen un significado igual para todos. Al traducirse un sueño, se leen los elementos simbólicos, los personajes que aparecen en el sueño, pero todo esto de acuerdo a la historia del soñante. Y en ocasiones conocer de mitología ayuda a reconocer cuando un elemento en un sueño en realidad tiene un origen arquetípico. Bueno, ahora hablemos de los escenarios donde suceden los sueños, los mitos, donde se expresan estos símbolos. Hablemos del plano consciente y del plano inconsciente. El consciente, el plano consciente es ese lado que todos nos conocemos, que nos es familiar y que según Carl Jung es de relativa reciente formación en la historia humana. Y luego, por debajo de esta capa consciente, se encuentra el plano inconsciente, que es donde se ven depositados nuestros recuerdos, donde habitan silenciosamente los complejos y más contenido inconsciente. Y para explicarnos y comprobar de forma fácil la existencia del plano inconsciente, al día de hoy todavía hay escépticos del plano inconsciente, Jung usa principalmente como ejemplo las neurosis, o sea, nos da varios ejemplos, pero el que más usa es las neurosis y sus síntomas simbólicos. Y bueno, ¿cómo esto de que un síntoma también pueda ser un símbolo? Bueno, pues esto se refiere a que una persona con neurosis lleva a cabo acciones simbólicas que nos delatan que tienen un origen inconsciente. Entonces, esto se refiere a cosas o sucesos olvidados, pero que ejercen influencia en nuestras vidas de forma silenciosa y secreta sin que nos demos cuenta.
pero que en el momento en que nosotros como individuos nos encontramos con una persona con ciertas características o nos topamos con un hecho o lugar o cosa que provoca que se jale el gatillo, entonces es cuando se detona ese recuerdo de forma inconsciente y es entonces cuando llevamos a cabo esa acción de la que hablaba, la acción simbólica. Todo esto sin que nosotros nos demos cuenta. Observen bien en su vida cotidiana y van a poder ver cómo los demás y nosotros mismos llevamos a cabo este tipo de acciones, acciones simbólicas. Y pues bueno, después este plano inconsciente individual lo expande a lo que llama el inconsciente colectivo, el cual está plagado de símbolos que Freud denominó remanentes arcaicos y que están relacionados con los instintos. Entonces, bueno, ya tenemos que somos individuos con una capa consciente y con otra inconsciente. Esta capa inconsciente la tenemos tanto en el nivel individual como en el nivel colectivo. Y también pues ya tenemos que los símbolos son la manera en la que el plano inconsciente se comunica con el consciente. Entonces, bueno, ahora pasemos a lo siguiente. Vamos a empezar a hablar de los tipos psicológicos. Los tipos psicológicos se encuentran en la esfera individual y cada persona tiene su propia configuración. Y después de explicar sobre los tipos psicológicos, vamos a hablar de los arquetipos, de los instintos. Los arquetipos y los instintos, a diferencia de los tipos psicológicos que pertenecen a la escala individual, estos otros pertenecen a la escala colectiva. Pero bueno, antes de sumergirnos en los tipos psicológicos, vamos a ver cómo fue que Jung llegó a esta idea de los tipos psicológicos. Es interesante. En su trabajo diario e investigación al tratar de interpretar los sueños de sus pacientes, Jung descubrió que debe haber algo así como una buena relación entre el analista y el sujeto analizado. Para que haya una buena terapia debe haber entendimiento mutuo, y observó que esta relación o este vínculo se veía influenciada por el hecho de que el psiquiatra se encontraba al momento de relacionarse con su paciente bajo la lupa de su propia predisposición, o sea, bajo su propia subjetividad. Entonces, al ir observando cómo nos vinculamos entre unos y otros, fue como Carl Jung llegó a su idea de los tipos psicológicos. Y para esto primero armó dos grandes grupos a los que llamó actitudes, que es la actitud introvertida y la actitud extrovertida. Y además describió otras 4 divisiones o funciones, como él las llamó, y que a su vez encajaban en cada una de estas dos actitudes que acabo de decir. Estas 4 funciones son 2 racionales, pensamiento y sentimiento, y 2 funciones irracionales que son sensación e intuición. Pero bueno, vamos un poco más a fondo para tratar de entender las funciones, los tipos psicológicos. Sobre las dos actitudes, introvertida y extrovertida, bueno, empecemos con los introvertidos. Los introvertidos tienden a tomar energía de su interior y no significa que necesariamente los introvertidos son tímidos o evitan socializar, sino que más bien se sienten más energizados de forma solitaria o en pequeños grupos. Ajá. Y al revés con los extrovertidos. Los extrovertidos toman su energía de su interacción con los demás, de su interacción con el mundo exterior, pero igual no significa necesariamente que los extrovertidos gritan, se mueven mucho, son súper sociables. Es simplemente de dónde toma su energía cada grupo, unos del interior y otros del exterior. Y sobre las 4 funciones, la primera función es la sensación. La sensación nos da información sobre que existe algo, sobre que hay algo. En esta función solo se usan los órganos sensoriales, los 5 sentidos, y no requiere ni ser pensada ni ser meditada. Simplemente percibimos. Es percepción pura con los sentidos, percepción de las sensaciones. Como no vamos a pensar ni meditar nada, esta función es irracional. Es percepción inmediata pura. Ajá, lo que sienta, no sé, por ejemplo, tengo frío. Cuando tengo frío o tengo calor, no tengo que estar pensando, meditando nada. Simplemente percibo inmediatamente.
La función número 2 es el pensamiento. Y aquí sí, a diferencia de la sensación, sí vamos a sacar conclusiones, sí vamos a tratar de buscar entender, definir, usar la lógica para decir qué es ese algo que hay. Ajá. ¿Qué es eso que existe? Entonces, en esta función, como sí usamos la razón, por lo tanto, esta función es racional. Ahora vamos con la función número 3, es el sentimiento. Em, esta función se encarga de juzgar, de hacer juicios, de evaluar. Ajá, esta función es como si dijéramos nuestro botón de like o dislike a lo que hay, a lo que sucede. En esta función vamos a navegar en el ámbito de lo temperamental, pero no se dejen engañar con el nombre, sentimiento. Aquí vamos a usar la razón para hacer nuestras evaluaciones que van a desembocar en mi like o mi dislike, en si me gusta o no me gusta, en si es bueno o si es malo. Entonces, como voy a usar la razón para hacer mis evaluaciones que van a terminar en una reacción temperamental, buena o mala. Entonces esta función, por lo tanto, es racional. No se vayan a confundir por el nombre sentimiento. Ya poco a poco irán entendiendo a qué se refiere esta función. Y por último tenemos la cuarta función, que es la intuición. En esta función vamos a tener un proceso de percepción que viene del plano inconsciente. Este fenómeno de percepción puede parecerse a la sensación, que como les decía en el ejemplo de la sensación, si hace calor voy a sentir calor, si hace frío voy a sentir frío, si es pura percepción. Bueno, aquí en la intuición también va a ser pura percepción, pero aquí viene del inconsciente. Esta función nos va a dar respuestas de el por qué de eso que hay, de eso que existe, el para qué, o de dónde viene o hacia dónde va. Aquí, como dije, no se va a usar la razón, es un fenómeno de percepción del plano inconsciente, por lo tanto la función intuición es irracional. Ajá. La intuición observa simultáneamente muchas o todas las posibilidades del hecho o del fenómeno que esté evaluando. Digamos que esta es la función cuántica, precisamente por esta cualidad de ver todas las posibilidades. Vamos a hacer un ejercicio simple, un ejercicio muy básico para ampliar nuestra noción cualitativamente hablando sobre los tipos psicológicos. Vamos a evaluar un suceso, vamos a evaluar un hecho y vamos a simular que tenemos una de estas cuatro funciones como consciente y de forma dominante. Y las otras tres funciones van a quedar inconscientes. De hecho es así, todos tenemos dominante de forma consciente una función y su contraria es inconsciente. Por ejemplo, una persona con función dominante pensamiento, que es racional, va a tener a la otra función racional como inconsciente, o sea, tendrá en inconsciente el sentimiento y viceversa. Y las otras dos funciones también van a ser inconscientes, pero tienden a favorecer a la función dominante consciente. O sea, en el ejemplo que acabo de dar, en el que tenemos como función dominante el pensamiento y como función inconsciente el sentimiento, entonces la sensación y la intuición van a estar inconscientes, pero van a tender a favorecer a la función dominante, que en este caso sería el pensamiento. Y también lo mismo con las dos actitudes. O sea, si soy introvertido, la actitud inconsciente será extrovertida. Y bueno, así hagan sus combinaciones. Entonces, vamos a empezar el ejercicio. Eh, el suceso, el hecho que vamos a evaluar, es esto que surgió hace 2 años, no sé, a principios del 2020, fines del 2019, en China. Dicen que surgió de un murciélago. No voy a dar el nombre porque a veces YouTube censura. Últimamente ya ven que está muy de moda la censura. Entonces nada más voy a decir de qué se trata. Yo creo que todos ya saben o van a saber de qué estoy hablando. Este es, pienso yo, el suceso más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí, pues bueno, ha cambiado la forma en la que nos relacionamos unos con otros, se han impuesto medidas, ha cambiado la forma en que trabajamos, que estudiamos, etcétera.
Entonces, pues yo creo que ya saben de qué se trata, ¿no? Este suceso es, pues, de una manera muy importante, para bien o para mal, es muy importante. Entonces vamos a simular, como dije, que tenemos como dominante cada una de las cuatro funciones. Vamos a empezar primero simulando que tenemos como dominante la función número uno, que es la sensación. Entonces, si fuéramos personas dominadas por esta función, la sensación, vamos a tener una especie de noción estática del fenómeno. O sea, se va a basar de forma general en lo que nuestros órganos sensoriales nos dicen. Ujú. Digamos en lo que, no sé, por ejemplo, ¿no? Lo que nuestros ojos ven o lo que escuchamos. Nos vamos a basar en nuestras sensaciones, lo que nos digan y hasta ahí. Nosotros no vamos a tender a buscar respuestas, no nos interesa buscar por qué está pasando esto, nada, simplemente no nos van a interesar, por ejemplo, las corazonadas instintivas, ¿no? Que tendría alguien con intuición. Vamos a vivir de lo inmediato, no nos interesa entender el por qué, para qué, no cuestionamos nada. Si yo vi en la televisión que hay esto y me dijeron que no debo salir de mi casa, pues no saldré y no sé ni me interesa preguntar si está bien o si está mal, ni nada más. Ujú. Y eso es lo que también voy a esperar de las demás personas. Entonces, si vienen personas que me vienen con teorías o con esto, a mí no me interesa absolutamente nada de eso. De hecho, voy a tender a que no me guste que me vengan a hablar de teorías ni nada. Yo simplemente me baso de lo que percibo inmediatamente. Si mis ojos ven esto, no voy a cuestionar si puedo estarme equivocando o no. Simplemente yo vi, por ejemplo, que alguien murió, o supe, escuché, pero no me interesa preguntarme si fue de esto o de aquello o del otro. Si a mí me dijeron que, o vi que es supuestamente por ese bicho, eso es lo que va a ser. Entonces, pues bueno, ahora vamos con la función número 2, que es el pensamiento. Vamos a simular que tenemos esta función como dominante. Si fuéramos dominados por esta función, pues nos va a interesar buscar lo que dice, por ejemplo, vamos a tener tendencia a buscar lo que dice la ciencia, ujú, o lo que dicen los expertos, a quien nosotros validemos. Ujú. Vamos a tratar de describir qué es. También va a ser hasta cierto punto estática como la función la sensación. O sea, si yo leí esto o me dijeron esto o mi lógica me dice esto, de acuerdo a eso estrictamente es con lo que yo voy a actuar. Tampoco me va a interesar mucho el plano temperamental. Voy a tener, digamos, un poco, me voy a mover más como con control, dependiendo de lo que yo haya escuchado que dijo la ciencia, por ejemplo. Entonces, en eso voy a basar mis acciones. Solamente me voy a basar en la lógica, ajá, y lo que yo entienda como lógico es en lo que basaré mis acciones. No voy a basarme tanto, como dije, en si es bueno o malo. Voy a mandar al plano inconsciente lo temperamental y eso esperaré también de los demás si estoy dominado por esta función. Voy a mandar al inconsciente consideraciones muy, ¿cómo les diré? No le daré tanta importancia a si me gusta o no me gusta, si es bueno o malo. Ajá, voy a ser más racional. Ahora vamos a simular que tenemos la función número 3, que es el sentimiento. Y si estamos dominados por esta función, pues entonces vamos a tender a ser personas que emiten juicios, ajá, que vamos a tender a estar en esa dualidad de me gusta, no me gusta, es bueno, es malo, es correcto o es incorrecto. Entonces, esa va a ser mi brújula. Y por lo tanto, tampoco me va a importar que me vengan con información científica o definiciones o teorías, nada. A mí, si yo lo considero lo que está pasando como bueno o como malo, pues eso es lo que me va a importar. Y eso esperaré también de los demás. No me va a interesar la lógica ni nada. Si, por ejemplo, veo que una persona no sigue las reglas impuestas por el gobierno, por los medios, voy a tender a considerarla, por ejemplo, mala. Ajá. Al grupo de personas que hagan esto, no me va a gustar relacionarme con ellos porque los voy a considerar como malos. Y voy a tener reacciones temperamentales o emocionales cada que brinque de un lado al otro, de lo bueno o de lo malo.
¿sí? Como dije, voy a tener la función pensamiento inconsciente, entonces no me va a interesar buscar información, no me interesan las evaluaciones. Ujú. Solo me muevo en esa dualidad, si tengo esta función como dominante. Y al final vamos a simular que tenemos la función número 4. Si fuéramos personas dominadas por esta función, como dije, ¿no? Aquí vamos a tener una dinámica de las muchas posibilidades y vamos a tener un proceso de percepción que viene del plano inconsciente. Recuerden que esta función es irracional y de mi inconsciente me van a venir no sé, información y voy a tender a verle el porqué de lo que está sucediendo, el para qué, de dónde salió o hacia dónde va, qué objetivo tiene. Ajá, entonces aquí vamos a sentir más posibilidades. No nada más lo que nos digan nuestros sentidos o lo que nos dijo la información del científico que validamos en la televisión, etcétera. Entonces, una persona que está dominada por esta función, pues va a tender a hacerse otro tipo de preguntas. No sé, por ejemplo, aquí podría decirse que se pregunta, ¿y qué tal si esto no salió de un murciélago, no? ¿Qué tal si esto fue inventado? De una forma u otra, lo que significa inventado, ¿no? O podrá preguntarse o decir, yo creo, siento que esto se dirige hacia el control tecnológico de la población. Entonces, la intuición va a tender a hacer este tipo de evaluaciones y eso es lo que va también a esperar de los demás, que digamos que tengan más amplias posibilidades. Ujú. Y es de la forma general cómo vamos a ver en acción estas cuatro funciones. Ujú. Esto fue un ejercicio muy general, no es tan simple. Esto solo es para que tengamos una idea de por dónde va cada función, explorando cualitativamente cada una de forma básica. Entonces, bueno, como podemos darnos cuenta, el conocimiento sobre los tipos psicológicos, pues bueno, nos da muchas respuestas de lo que vemos cotidianamente y nos amplía nuestra comprensión sobre las relaciones humanas en general. Esto nos da pistas de por qué hay personas con las que hacemos clic inmediatamente y por qué hay personas que evitamos. Ajá, o de plano no nos podemos llevar bien. Ujú. O cómo un grupo de personas evalúan un mismo hecho, un mismo suceso de formas diferentes cada una. Esto como lo acabamos de ver en el ejercicio como mencioné muy simple, muy general, pero como mencioné es solo para que tuviéramos una idea cualitativa de cada una de las funciones. Ajá, es más complejo, pero fue para tratar de que nos quedara un poco más claro. Ujú. Según este libro, por otro lado, un introvertido y un extrovertido generalmente no se llevan bien. Entonces, es importante e interesante conocer cómo somos y nuestras diferencias. Según Carl Jung, lo ideal es que tengamos todas las funciones activadas para estar en balance, ujú, pero como dije, la mayoría tenemos una consciente y lo demás inconsciente. Tenemos que desarrollar las funciones descuidadas. Si no lo hacemos, bueno, entonces vamos a funcionar de forma incompleta. Nuestras relaciones con los demás también serán incompletas, serán limitadas. Y podemos tener ciertos tipos de situaciones o problemas psicológicos. Ujú. Por ejemplo, una persona que tiene descuidada la función sensación puede desarrollar obsesiones. Una persona con función sentimiento y que por razones de la crianza con los padres haya dado más importancia al pensamiento, pues bueno, va a desarrollar problemas emocionales. Si tenemos descuidada la intuición, pues bueno, vamos a dejar escapar esas corazonadas o detalles imperceptibles para muchos. No sé, bueno, por ejemplo, una persona intuitiva, pues tienden a ser también místicos, o sea, muchas cosas que para muchos son imperceptibles. Entonces, bueno, las funciones nos son útiles para entender un poco la dinámica de las relaciones interpersonales, pero también para tener una idea de cómo reaccionamos como individuos cuando nos encontramos con símbolos arquetípicos, con figuras arquetípicas. Ujú. Y esto es a lo que ahora vamos. Entonces ya terminamos de hablar de los tipos psicológicos. Ahora vamos a hablar de los otros tipos, de los tipos arcaicos, que bueno, son mejor conocidos como arquetipos. Jung nos dice que los arquetipos son la otra cara de los instintos animales, pero que mientras los instintos se relacionan con acciones, con la acción, por ejemplo,
La necesidad de la procreación nos da el motor, nos da el impulso, es el motor, nos da el impulso hacia la reproducción. Ajá, esto nos va a llevar al acto sexual, a la acción sexual. Por el otro lado, el arquetipo tiene que ver con modo de percepción, o sea, el modo o el cómo percibimos esta acción instintiva. O sea, el arquetipo nos da un modo de percibir al instinto y a su vez el impulso del instinto determina el modo de percepción. Instinto y arquetipo son dos caras de la misma moneda. Repito, al instinto lo percibimos mediante la acción, son necesidades fisiológicas, y al arquetipo lo percibimos mediante las imágenes, por medio de símbolos. O sea, el arquetipo es la imagen mental de la acción fisiológica y viceversa. El modo en que se da la acción fisiológica nos da su imagen arquetípica. Pero hay algo muy importante sobre los arquetipos y es que su existencia no puede ser explicada en la historia individual de cada persona, sino que más bien son formas prehistóricas, innatas, heredadas por la mente colectiva de toda la humanidad y que además está conectada con todas las otras formas de vida. O sea, los arquetipos son independientes de nosotros como individuos, no están fabricados por nuestra conciencia personal, ni pueden estar bajo el dominio de la mente. Y no solo eso, esto nos dice algo fundamental que debemos entender, y es que muchas de nuestras acciones y pensamientos en realidad no nos pertenecen. Ajá, los arquetipos, según Jung, son entidades autónomas e inteligentes. Un ejemplo de cómo se manifiestan los arquetipos, los instintos en la naturaleza, lo vemos en el impulso de las aves para hacer su nido. Esta sería la acción. Ahora, ¿cuál sería, cómo podríamos imaginarnos el correspondiente psíquico de esta acción? O sea, el símbolo, la imagen arquetípica. Fisiológicamente hablando, podemos ver la huella de la evolución en nosotros, los humanos. Los mamíferos tenemos guardada y grabada dentro de nosotros mismos la historia de la vida en la Tierra, pasando por células, peces, reptiles, aves, etc. Por ejemplo, en las fases de desarrollo del embrión podemos ver representado esto de lo que ahora estoy hablando. Desde las primeras semanas de desarrollo del embrión, bueno, vemos que primero es una célula, después esta célula se va haciendo compleja, después empieza a aparecer, no sé, un reptil y así hasta el final que toma la forma de un niño. O sea, en 9 meses podemos ver un resumen de la historia de toda la vida en la Tierra. En 9 meses podemos ver una imagen que nos muestra cuánto compartimos con las demás formas de vida. Pues bueno, así como podemos ver la imagen de la evolución resumida en 9 meses, así también tenemos una huella arcaica psíquica en nosotros, y esa imagen son los símbolos. Como dije hace rato, una imagen arquetípica puede ser encontrada en otro tiempo y otro espacio. Un individuo puede soñar una imagen arquetípica hoy, de la misma manera en que alguien soñó o habló de un mito hace 2000 años en otro lugar usando otra lengua. Ajá, o igual también algo que vaya a suceder en el futuro. Y esta parte del libro donde Carl Jung habla sobre los arquetipos, la culmina diciendo que la superstición del hombre moderno, ¿sí? Aunque no lo crean, el hombre moderno tecnológico que cree que está libre de supersticiones, pues bueno, tiene una. Y Jung nos dice que esta superstición está sintetizada en la frase, querer es poder. Esto tira por la basura la creencia muy extendida en nuestro presente mundo, que parece de ciencia ficción, y creencia que nos dice que podemos hacer todo lo que nos propongamos. Hoy se dice mucho, lucha por tus sueños. Pero según lo que acabamos de platicar, pues entonces creo que nos debemos preguntar si tenemos realmente libre albedrío, y si es que tenemos libre albedrío, ¿cuál sería nuestro margen real? Como podemos ver, en esta época de lo que llamamos progreso tecnológico, progreso social y cultural, hoy está muy de moda la palabra progreso, pues bueno, vivimos en una gran ignorancia, vivimos ignorando todo esto de lo que acabo de hablar, vivimos sin saber que en realidad somos presas de complejos inconscientes y estamos presos también de fuerzas inconscientes arquetípicas que están fuera de nuestro control.
De acuerdo a todo esto, vivimos en una gran ignorancia, en una gran obscuridad. Así que, bueno, pues es entendible todo lo que individual y colectivamente estamos hoy experimentando. Hoy que la sociedad se encuentra en la orilla de un gran cambio para bien o para mal. Y pues aquí estamos nosotros creyendo ser dueños de nosotros mismos, creyendo que nosotros elegimos. Y pues no, probablemente no existe el libre albedrío, o pienso que si existe, existe en una forma que es como si quisiéramos escalar una montaña, llegar a la cima, pero es como si no tuviéramos equipo para escalarla. Y quizá el libre albedrío sería como conseguir ese equipo para escalar la montaña y además aprender a usarlo para poder llegar a la cima. Según lo que plantea Jung, y que también de hecho lo vamos a encontrar en otras formas de sabiduría antiguas, debemos conectar con nuestro interior, debemos conectar con nuestro espíritu y solo de esa forma tendríamos guía, perdón, y solo de esa forma podríamos manifestar algo que se podría parecer al libre albedrío. Entonces, bueno, aquí llegamos a lo que mencioné al principio de esta plática. Conocer todo esto de lo que acabamos de hablar brevemente nos lleva a un nuevo plano, a un plano totalmente diferente. Esto es a lo que me refería. Conocer todo esto nos conecta con el espíritu de una forma más despierta y menos dogmática. La realidad adquiere una nueva dimensión, es un nuevo plano que incluso está por encima del tiempo y del espacio, de lo que a veces consideramos como bueno o malo, correcto o incorrecto. Conocer esto nos saca del cascarón del individualismo en el que hemos vivido, de la conciencia del yo, nos saca de este cascarón para conectarnos con las demás personas. Nos conecta con todos los demás, nos conecta con la vida, pero sin perder nuestra individualidad, o sea, en equilibrio. No se trata de caer en esta idea que parece que algunos quieren implantar en la sociedad, que es la idea de una mente, un tipo de mente colmena, tecnológica. Hay quienes parece que están planeando todo esto para la humanidad. En esta mente colmena, pues se elimina el individualismo en favor del grupo. Pienso que hay una forma muy, muy extraña de ser, de tener conciencia individual y al mismo tiempo estar conectado con los demás. Creo que eso es de lo que estuvimos hablando. Eh, Ni un extremo ni el otro, ni el individualismo, ni la mente colectiva que te quita tu noción individual. Esto nos da una perspectiva totalmente nueva y amplia de la realidad. Esto es lo que, desde mi punto de vista, sería la verdadera realidad aumentada. Hay otra que se está mencionando mucho, está relacionada con la tecnología, y pienso que esa forma de entender la realidad aumentada es una continuación de la ceguera de la que hablé, de esa oscuridad, pero ahora sumergidos en el mundo tecnológico digital, sumergidos en la realidad virtual. O sea, bajo el mismo drama, lo mismo, pero con en una nueva realidad tecnológica. No quiero decir que estoy contra la tecnología, más bien quiero decir que quizá la sociedad está enferma, tiene un padecimiento psicológico colectivo. No sé, podríamos decir neurosis, ¿no? Y bajo esta condición colectiva es como hacemos uso de la tecnología. Creo que hoy más que nunca es necesario que despertemos y aprendamos a usar, no sé, lo que decía, el equipo para escalar la montaña. O sea, primero, bueno, que obtengamos el equipo y aprendamos a usarlo para que escalemos esa montaña de forma individual y colectiva. De acuerdo a lo que hemos visto que ha estado sucediendo, pues creo que ya es hora de que despertemos. Entonces, bueno, eso es lo que yo capté de este libro. A ver, no sé, yo pienso que cada persona va a captar capas diferentes. Espero haber sabido transmitir lo que yo sentí es la esencia del libro y cómo nos conecta con las demás personas y con la vida en general, por encima del tiempo y espacio, como decía. El libro más adelante profundiza en los arquetipos, como el arquetipo del héroe, el arquetipo de la sombra, del ánima, del animus, del sí mismo. También habla sobre sueños, da muchos ejemplos de sueños, de mitos, y también dedica una parte muy interesante
a hablar de lo simbólico en el arte moderno. Ujú. Esta parte también está muy, muy interesante. Como les mencioné, el libro completo deben leerlo. Es fundamental que lo lean. Sería bien interesante hablar de todo esto, pero yo creo que lo vamos a dejar para una posible segunda parte. Entonces, pues, bueno, eso es todo por ahora. Saquen sus conclusiones. Muchas gracias.